Les invito a que pidamos la dirección divina en la conducción de este mensaje. Eterno Padre Celestial, agradecemos tu presencia con nosotros. Queremos que nos hable en tu palabra, que nos edifique en tu palabra. Perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal, vacíanos de toda suficiencia propia y llénanos del poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Hace un tiempo, un amigo de alguna iglesia protestante analizaba conmigo algunas cosas de la Biblia. Y es interesante algunas cosas que él decía. Él trataba de demostrar que ya los mandamientos de Dios, ese decálogo perfecto y maravilloso, ya no tenía vigencia en la cristiandad. Hacía mucho énfasis en decirme que los mandamientos de Dios fueron clavados en la cruz del Calvario. Decía que ya no hay que guardarlo porque fueron abolidos. Y trataba con el texto bíblico, con algunas ideas y argumentos, de convencerme de que ya no hay vigencia en los mandamientos, que fueron abolidos, que fueron clavados en la cruz del Calvario. Mientras él así hablaba, le hice una pregunta. Bueno, es importante lo que dices, pero yo quisiera saber si tú entiendes que un cristiano debe, por ejemplo, tener algunas normas de conducta, ¿verdad? Claro que sí. Le dije, ¿tú crees que un cristiano puede matar a su semejante? ¿Puede matar a su prójimo? ¿Puede hacer un suicidio? ¿O un homicidio también? Él decía, claro que no, eso no es permitido a un cristiano. Y yo digo, bueno, me gustaría que usted tome su Biblia y me demuestre con su Biblia en qué texto se ampara usted para decirme que no debe matarse. Dice, pero claro, usted es un teólogo, me dijo él. Usted debe saber que eso está en la Biblia. Y comenzó a buscar en su Biblia algún texto para fundamentar. Y tuvo necesariamente que ir a Éxodo 20, versículo 13, donde dice, no matarás. Yo dije, usted ha dicho algo importante para usted fundamentarme el hecho de que un cristiano no debe cometer homicidio. Usted ha utilizado un texto de Éxodo capítulo 20, versículo 13, ¿verdad? Es allí mismo donde dice, no codiciarás, no cometerás adulterio. Y allí mismo también dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Hay una pregunta importante que la cristiandad debe responderse hoy. ¿Qué fue abolido en la cruz del Calvario? Hay un texto que es uno de los que más se utilizan para decir que ya los mandamientos no deben ser guardados, que fueron abolidos. Me refiero a ese texto de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, específicamente los versos 16 y 17. Ese texto es maravilloso, porque aunque muchos utilizan el texto para demostrar que ya los mandamientos no deben ser guardados, ese texto nos responde la pregunta, ¿qué fue abolido en la cruz del Calvario? Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17 dice claramente, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, dice el texto. Noten ustedes. Ese texto posiblemente usted lo ha escuchado como un argumento de decir que ya nadie los juzgue por guardar los mandamientos. Ese texto dice lo que es sombra de lo que habría de venir. Y le crea una preocupación a muchos cristianos porque el versículo 16 dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y como dice aquí días de reposo, algunos dicen, bueno, pero ahí está. Ahí dice que no se nos juzgue en cuanto a un día de reposo. Allí precisamente está hablando que ya no deben ser guardados esos mandamientos. Es importante que entendamos que la carta del apóstol Pablo a los Colosenses está hablando precisamente, cuando dice en el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, está diciendo claramente
que todo mandamiento de ceremonia, de ritos, y que es una representación de lo que Cristo haría por nosotros en la cruz del Calvario, entonces morirían en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, está refiriéndose a hechos ceremoniales o a ritos que se guardaban. Y usted diría, bueno, pero allí dice día de reposo. Y usted sabe que día de reposo está mencionado en Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 11. Bueno, lo importante que debemos aprender es que dice días de reposo. Días de reposo. El lector de la Biblia debe saber que dentro de las leyes ceremoniales existían sábados ceremoniales. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de luna nueva, de días de fiesta y de días de reposo, está refiriéndose al conjunto de conmemoraciones, al conjunto de ritos y ceremonias que prefiguraban al que habría de venir. Y cuando dice días de reposo, no está diciendo día de reposo, especificando al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Está refiriéndose a ciertos días que se declaraban como reposo porque eran festivos para ritos especiales. Usted puede encontrar en el Pentateuco, entiéndase, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, puede encontrar muchos textos de fiestas y ceremonias. Solo por razón de tiempo quiero citar uno de ellos. En el libro de Levítico, el capítulo 23, libro de Levítico en el Pentateuco, el capítulo 23, y el versículo 32 también puede ampararnos en esta idea. Levítico capítulo 23, 27 y 32. Dice el 27. Y los 10 días de este mes, o a los 10 días de este mes séptimo, será el día de expiación. Oiga bien, a los 10 días de este mes, del mes séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Dice el versículo 32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Comenzando, dice claramente, a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Noten ustedes, está dando una ordenanza de un día festivo. Y dice que es el 10º día del mes séptimo, el día 10 del mes séptimo, y que debía comenzarse la celebración de ese día festivo, que era Santa Convocación, debía comenzarse el día 9 a la puesta del sol para terminar el día 10 a la puesta del sol. Dice el texto bíblico, ese día será día de reposo. Ese día 10 del mes séptimo, como usted puede entender, podía caer jueves, podía caer lunes, podía caer el primer día de la semana, tercer día de la semana, y era día de reposo. Noten ustedes, no importa el día que cayere de la semana, el 10º día del mes séptimo era día de reposo, de manera que era un día festivo. Cuando el apóstol en Colosenses está diciendo días de reposos, se está refiriendo a esas fiestas ceremoniales. Jamás el autor de la carta a los Colosenses se está refiriendo al día sagrado y a los mandamientos, porque el contexto de esta explicación de la carta no está refiriéndose a observancia de los santos mandamientos de Dios, sino a una costumbre de seguir practicando los ritos y ceremonias de antiguo pacto que ya murieron con Cristo en la cruz del Calvario. En esencia, mis amigos y hermanos, lo que fue clavado en la cruz del Calvario eran las ceremonias que prefiguraban todo lo que Cristo sería para nosotros. El sacrificio de corderos. Cuando usted cometía una transgresión, usted debía llevar un corderito. Imagínese usted hoy cuántos corderitos no tuviera que llevarse a un santuario. Pero ese cordero era símbolo de lo que habría de venir. Y Juan el Bautista, aún dentro del bautisterio de aquel tiempo, en el río Jordán, identificó a ese cordero cuando dijo, por fin, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las ceremonias, los ritos por fin han de cesar con en la cruz del Calvario, porque Él es nuestra victoria y nuestra redención.
lo que fue clavado en la cruz del Calvario, lo que fue terminado en la cruz del Calvario, debe entenderse, son aquellos ritos y ceremonias que prefiguraban lo que habría de venir. Hay un texto más que se utiliza mucho para hacer ver que en la cruz del Calvario se le dio abolición a los mandamientos. Cristo abolió los mandamientos en la cruz del Calvario. Y es el texto que aparece en la carta a los Romanos, el capítulo 10. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, específicamente el versículo 4. Noten ustedes que ese versículo 4 de Romanos capítulo 10 tiene una expresión que ha dejado desconcertado a mucha gente cuando quiere hacer una diferencia entre qué fue abolido en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 10 versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y yo digo en amén bien fuerte, porque ese texto no está diciendo que Cristo es la terminación de la ley. Ese texto dice que Cristo es el fin de la ley, pero no la terminación de la ley. La palabra telos, para utilizarse en fin, tiene la misma connotación que en nosotros en el español con la palabra fin. La palabra fin, más que terminación de algo, más que conclusión de algo, dice que es una meta, objetivo o propósito. Cuando ustedes dicen ¿con qué fin está utilizando usted este micrófono? Lo estoy utilizando con el fin de amplificar mi voz. En ningún momento se ha hablado de terminación, de quitar, de concluir. De manera que Cristo es el objetivo de la ley. Cristo es el propósito de la ley. Porque los mandamientos de Dios tienen el propósito de llevarnos a Cristo, el cual tiene justicia para los salvados. Para aquellos que quieren tener victoria. Porque los mandamientos no tienen el objeto de salvar a nadie, sino que tienen el objeto de conducirnos a Cristo, el cual nos da victoria. La ley ceremonial no tiene ese objeto. La ley ceremonial no es un espejo. La ley ceremonial es algo que está enseñando, es una sombra de una realidad que hay de venir, y Cristo fue esa realidad y concluyeron en la cruz del Calvario. Pero la ley moral, la ley eterna de Dios es un espejo. Un espejo en el sentido de que es el carácter del mismo Dios en el cual podemos observarnos. La ley de Dios nos muestra el pecado, pero nunca esa ley de Dios tiene la capacidad de quitarte el pecado, sino que te conduce a aquel que tiene poder para darte victoria sobre el pecado. Cuando te presentas ante el decálogo divino, y ese decálogo divino te muestra que eres mentiroso, cuando ese decálogo divino te muestra que eres adúltero, el decálogo no tiene capacidad para cambiar tu conducta. Ese decálogo te envía hacia Cristo Jesús, el cual tiene poder para darte victoria sobre el pecado. De manera que el objetivo de la ley es Cristo para que tengamos justicia en su nombre poderoso. Dios está deseoso de que nosotros hallemos delicia, victoria, perfección en su santa ley. Pero hay cosas mucho más relevantes todavía cuando hablamos de qué cosa fue abolida en la cruz del Calvario. Y para mí lo más relevante es lo que Cristo haya dicho al respecto. ¿Cree usted que Cristo iba a mantener silencio ante un asunto tan relevante en la vida del cristiano? Cristo no guardó silencio sobre este aspecto. De hecho, a Cristo siempre se le preguntaba, a Cristo siempre se le cuestionaba si los mandamientos iban a seguir siendo guardados. Ok, Cristo siempre dejó muchas cosas claras, pero hubo una parte donde Él quería referirse, porque siempre utilizaba el texto del Antiguo Testamento, su Biblia existente en sus tiempos, para demostrar que toda la Biblia habla de Él. Pero en el Sermón del Monte, Cristo se apresta en su pieza retórica más relevante a dar una respuesta contundente respecto a la continuidad y a la eternidad de sus santos principios. En el Sermón del Monte, específicamente en el capítulo 5, los versos 17 al 19, Cristo entra en una parte que da respuesta a esa pregunta que la gente quiere responder. Cristo dice en el versículo 17 del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, dice:
No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y agrega más, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si Cristo habló, no necesito más argumentos, porque Cristo está diciendo que ni una jota ni una tilde le podrán quitar de sus santos mandamientos. Cristo está prometiendo que quien practique sus mandamientos y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. De manera que no puede referirse así a alguien que está presto a abolir unos mandamientos. Está claro en ese texto también que lo que va a abolirse en la cruz del Calvario eran los ritos y las ceremonias de sombra que prefiguraban a la figura de nuestra salvación. Y me gusta citar muchos textos del Nuevo Testamento, porque a veces el lector de la Biblia dice, bueno, es que es en el Antiguo Testamento solamente que hace énfasis de los mandamientos de Dios. Mire, toda la Biblia pone en claro los principios eternos de Dios. Toda la Biblia. Pero note usted lo que dijo el apóstol Santiago. El apóstol Santiago le agrega algo más interesante también respecto a dejar claro qué cosa sería abolido y qué cosa tiene continuidad para siempre. El apóstol Santiago en el capítulo 2 de su carta, específicamente en los versos 10 al 12, carta universal del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 10 al 12, dice lo siguiente: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Varios años después de la muerte de Cristo, este apóstol está diciendo lo que estamos leyendo. De manera que no se va a tomar el tiempo para argumentar de algo que ya fue clavado en la cruz del Calvario. De manera que este apóstol está diciendo, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y para que a nadie le quepa duda de cuál ley es la que está mencionando, qué preceptos eternos está mencionando, cita uno de ellos y dice, versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. ¿Y dónde dice eso? En Éxodo 20, en el decálogo perfecto. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y el versículo 12 es más poderoso todavía. El versículo 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Oiga, qué interesante. El apóstol Santiago acaba de decirnos que los mandamientos es el código de ley para el juicio. ¿Cuántos creen que hay un juicio? ¿Y no ha oído usted a muchos cristianos inclusive que hablan de que los mandamientos fueron abolidos? ¿No ha oído usted muchos cristianos diciendo, prepárense que el juicio se acerca, prepárense que el juicio se acerca? Yo pregunto, ¿ha visto usted algún juicio sin código de ley? De manera que si hay un juicio es porque hubo una ley que fue transgredida. Si hay un juicio, hay un código de base para ser juzgado a la humanidad. Por lo tanto, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El apóstol Santiago está diciendo que la ley de Dios es eterna. Sus principios son eternos. Su ley siempre ha existido porque es el carácter del mismo Dios. Es el carácter del mismo Dios. El apóstol Pablo, escribiéndolo a los romanos, magnificó las características de la ley. Romanos capítulo 7, versículo 7 y versículo 12. Carta del apóstol Pablo a los romanos capítulo 7, verso 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conociera el pecado si no fuera por la ley. Tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Oigan, citando Éxodo 20, ¿sí o no? Y dice el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
Está hablando de una ley vigente, permanente y de bendición. Está hablando de algo maravilloso que debe transformar la vida del ser humano. Cada vez que Israel celebraba las fiestas, celebraba esos días no laborables, ejecutaba esas ceremonias, siempre debía dirigir su mente hacia la realidad de esa ceremonia. Cuando ese cordero era muerto, debía recordar que asimismo el Dios iba a hacerse hombre para morir en su lugar como un cordero inocente y remisión de los pecados. De manera que en la cruz del Calvario mueren los ritos y ceremonias. Pero la ley eterna de Dios, su ley moral, su ley de principios, no tienen fin, porque es el carácter del mismo Dios. Hay un detalle importante que me gustaría compartir con ustedes. Es un paralelismo que quiero hacer de la ley ceremonial o ritual y la ley moral o eterna. La ley ceremonial o ritual, ley de ritos y ceremonias, o la ley moral, que es la ley eterna, que es el carácter del mismo Dios. Un paralelismo. Por ejemplo, la ley ritual fue escrita por Moisés en un libro y dada a los sacerdotes, quienes la pusieron al lado del arca. Eso dice Deuteronomio capítulo 31, los versos 9, 24 al 26. Sin embargo, la ley moral, los 10 mandamientos, fueron escritos por los dedos de Dios en 2 tablas y puestas en esas 2 tablas de piedra, y se las entregó a Moisés, quien la colocó dentro del arca. Oiga, qué interesante. La ley ceremonial, dice Deuteronomio 31, versículo 9, verso 24, 26, fue colocada al lado del arca. Pero la ley eterna de Dios fue colocada dentro del arca, según el libro de Éxodo capítulo 31, verso 18, y Deuteronomio capítulo 10, versículo 5. Por otra parte, la ley ritual trata asuntos ceremoniales, según Hebreo 10:1, pero la ley eterna de Dios trata asuntos morales, según Salmo 19, versículo 7 y versículo 8. Por otra parte, la ley ritual prescribe ofrendas por el pecado, según Levítico 5:15. Prescribe ofrenda por el pecado, pero según Romanos 7:7, la ley moral, que es el carácter del mismo Dios, revela qué cosa es pecado. Por otra parte, la ley ritual nos enseña que por ella no seremos juzgados, según Colosenses 2:16. Pero según Santiago capítulo 2, verso 12, que ya leímos, por la ley moral seremos juzgados. Otra cosa es, según la ley ritual, es que quienes guardan la ley de ritos y ceremonias pierden su libertad, según Gálatas 5:1. Pero los que guardan la ley moral de Dios, es para él una libertad, según Santiago capítulo 1, verso 25, la ley de la libertad. La ley ritual pierde su significado en Cristo, pero la ley moral es la fe en Cristo, que establece la ley, que no se deroga, sino que es el carácter de Dios implantado en el creyente que acepta la redención en Cristo. La ley ritual culminó sus funciones en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió. Pero la ley eterna de Dios, según Mateo 5:18, durará mientras exista cielo y tierra. Hay bendición en guardar los principios de Dios. Hay bendición en que el principio de Dios sea internalizado en nuestros corazones. Salmo 119, versículo 165 dice claramente: mucha paz tienen los que guardan tu ley.
mucha paz tienen los que guardan tu ley. El ser humano no debe buscar excusas en confundir qué cosa fue abolido en la cruz del Calvario, sino permitir que la bendición de Dios en su decálogo perfecto